de acuerdo a las instrucciones que usted me dejó, yo creo que se lo mando miércoles más o menos, Sí. ya completo para que usted me lo evalúe, sí señor. Ah, bueno, ¿y cómo vas con Sí, las porque yo tareas igual de esta esta semana? materia la estoy trabajando sola, Ajá. Bueno, ¿y cómo vas entonces, con las actividades de esta semana? ¿Tienes alguna duda? no, no señor, yo no tengo ninguna duda con respecto a Ah, lo que hay bueno. que hacer, igual usted me dijo que organizara todo el trabajo y eso ya era prácticamente como, no tenía que mandárselo por actividad semanal, sino de una vez todo completo, o Ah, entendí bueno. mal. Listo, sí, porque en el caso tuyo, pues obviamente tendríamos que montarle todo el anteproyecto, porque de alguna manera, entre Eso es comillas, como, es entre... como lo que yo ya hice, montarlo en el formato que usted pero yo sí le escribí, porque es que usted nos dice, usted en los comentarios me dice que algo de emprendimiento, un formato emprendimiento, y yo veo que el que Ajá. usted compartió dice formato empresarial, no importa, es el mismo. No, ahí Yo está de el hecho le formato, pregunté a usted, no, ahí está el formato de emprendimiento, Mari. ¿No espere, lo verá que yo viste? lo tengo acá abierto. Sí, lo que pasa es que yo bajé Ah, todos los formatos que usted nos facilitó, sí. pero ahí dice, oh, espéreme. No, no, profe. No, Carlos, qué pena. Yo lo estaba confundiendo, era no, espéreme. Contenido, recursos y ayudas. Yo bajé todos los formatos que usted nos facilitó. Sí, De hecho, yo le escribí, espera, yo le digo cuándo le escribí. Yo le escribí, yo creo que el sábado. ajá. Le escribí. Espéreme, yo miro. Vea, espero se encuentre bien. Usted me dice que trabajar en el formato de proyecto de grado en modalidad emprendimiento. Sí, Estoy trabajando sobre el formato trabajo de grado, proyecto de fortalecimiento empresarial. ¿Es ese? no, es el de Ah, emprendimiento. entonces yo no lo vi en el formato que usted nos compartió, en el de ayuda. Entonces, espere si era, yo le presento el escritorio. Elizabeth, buenas noches. Documentos de apoyo. Ah, Buenas bueno, ya noches, llegó Elisa. profe. ¿Cómo vas, Buenas Elizabeth? noches, Elizabeth. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, vea, señorita, si usted está viendo ya mi pantalla, Espéreme, verá, espéreme, yo lo vi compartir. vea, yo ya le di Así, ya, compartir listo, pantalla, ya. listo. Bueno, Sí, señor. entonces por aquí abajo están los documentos de apoyo. De apoyo, ajá. Y en documentos de apoyo, véalo aquí, vea, formato, proyecto, empresarismo, véalo ahí. No lo veo, por favor sube la pantalla un poquito. La subo para dónde. A Ay, ver, sí, era que ahorita no le veía esa partecita. Mire que vea. dice documentos de apoyo. Y Yo que mire, entro ahí a documentos de apoyo. y vea, ahí está debajo del de formato modalidad social. Y véalo aquí, véalo. Por eso, parte de proyecto empresarismo. Empresarismo, no de fortalecimiento empresarial, sino empresarismo. Entonces va a empezar a pasar toda la información para porque yo le escribí que estaba trabajando sobre el otro, porque de acuerdo al audio que usted me dejó con las observaciones, Mm, usted me dice que trabaja en algo de emprendimiento. ujú. Yo le decía emprendimiento, pero yo no lo encontré. Antes el que más se me pareció como el nombre fue el que yo le hablo en el correo, pero entonces voy a empezar a pasar toda la información para eso. Ah, bueno, listo, muy bien. Listo, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, señor, no. Hasta Ah, el bueno. momento. Elizabeth, ¿cómo estás? Hasta ahí. Muy bien, ¿y usted? Aquí sentadito y vos. Yo también sentada. Bueno, cuéntame sobre tus dudas, preguntas, inquietudes, dolores de cabezas, necesidades que Ay, tengas. dolores de cabeza. Cuente a ver, A cuente. ver, pues, yo estoy pues como en la línea de emprendimiento, ¿cierto? Sí, Entonces, yo tengo mucha duda, es en la parte de lo que hay que entregar ya para esta semana.
que es el diseño metodológico. Bueno, entonces miremos ese tema, Elisa. Vamos a descargar este formato de una vez, ya que me estás mencionando ese tema. ¿Listo? Ujú. Sí, Bueno, entonces aquí ya lo descargué. Y al descargarlo, espere, ¿estás viendo mi pantalla, Elisa? sí, Ah, bueno, excelente. Bueno, entonces habilitemos. Y al habilitar, entonces aquí tenemos, ampliemos un poco más esto para que se vea bien chévere. Entonces tú ya hiciste la identificación del problema, ya hiciste la sí. justificación, los objetivos generales, la delimitación temporal y espacial, ya organizaste el tema de la oportunidad de negocio, el concepto y el potencial del negocio, ¿cierto? Sí, yo ya tengo eso todo listo. Pues yo mandé el trabajo, estoy esperando las correcciones. Lo que me había faltado Bueno, era pues como sí. el marco teórico, pero ya lo hice también. Sí, dale que yo ya las correcciones las envío de aquí al miércoles. Ujú. Entonces, ya me imagino que hiciste todo el tema de la revisión teórica, ¿cierto? Sí, Y en el pues, tema de los aspectos metodológicos, aquí tienes que describir cada uno de los pasos y el estudio que se desarrolló en el plan de negocios y en la metodología implementada. Entonces ahí vamos a tener que tomar de la mano del formato de investigación, ¿cierto? Ahí ujú. lo que hay que colocar es, primero, ¿cuál es el tipo de investigación? Si es una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta. La mixta es la combinación de las Ajá, de dos. las dos, Lo que sí. tienes que decir allí es por qué, cuál es la razón de que hayas escogido una investigación mixta. ¿Estamos? Ajá, Bueno, sí, eso lo entiendo. lo otro es el tema del enfoque, el enfoque de la investigación, si es descriptiva, explicativa, que es el caso de ustedes, y entonces también se vuelve mixta, ¿cierto? O sea, en este caso, pues nosotros que elegimos la línea de emprendimiento, sería Mm, mixta. Es que yo tengo sí, mucha duda, yo decía yo, ¿será claro. cuantitativa, cualitativa? No, mira, es cualitativa porque recoges información a través de fuentes secundarias, como es el caso de las encuestas Encuestas, y sí. todo esto, pero también es cuantitativa porque tienes que cuantificar cuánto te vale el negocio. Ajá. ¿Estamos? Sí, Listo. sí, Y entendí. en el caso del enfoque de la investigación, también es mixto, es tanto descriptivo como explicativo, ¿cierto? Cuando Sí. hablamos de explicativo es porque vas a explicar el fenómeno, vas a explicar qué es lo que sucede, pero es descriptiva porque vas a describir tanto sus causas como los síntomas del fenómeno. En este caso, cuáles son las causas y los síntomas que se están generando en un mercado para poder atender una demanda. ¿Me estoy haciendo Mm, entender? sí, sí, Entonces sí. eso es lo que tienes que colocar en el trabajo, ¿vale? Ajá. O sea, Bueno, solamente es colocar como, o sea, no hay que explicar nada, sino que o solamente sea, como, explicar, sí, tienes que explicar por qué es mixta y por qué es mixta desde el tipo de la investigación y por qué es mixta desde el punto de vista del enfoque de la investigación. sí. ¿Estamos? Ah, bueno, sí, sí. Listo. Ujú. Luego viene el tema de las fases de la investigación. Las fases de la investigación es colocar una a una las actividades que se van a desarrollar para poder lograr los objetivos específicos y explicar qué es lo que se va a hacer en cada una de esas fases. ¿Me hago entender? Sí. Bueno, después de las fases de la investigación ¿Y las fases de la investigación serían cuáles? por ejemplo, tú coges tu primer objetivo, tu primera fase es el desarrollo de una investigación de mercados. Entonces, ¿qué vas a hacer en la investigación de mercados? Ah, sí. Estamos. Ajá. Tu segunda fase comprende el desarrollo de una estructura técnica interna de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en esa fase? ¿Me estoy haciendo Ujú. entender? Sí, sí, ya entendí. Bueno, muy bien. Ojalá Marisol también me esté escuchando porque esto también le concierne a ella.
Marisol, ¿me estás Sí, señor, yo lo escuchando? estoy Menos escuchando. mal. Ah, bueno, Sí, señor. muy bien. Sí, sí, acá El, estoy. el, Luego, después de las fases de la investigación, viene el tema de fuentes de información, recolección de la información, así es el título, recolección de las fuentes de información. Ajá. Entonces uno normalmente, ¿qué hace en ese punto? A mí me gusta que lo hagan a través de una matriz, un cuadrito. Entonces, en la primera columna colocan el objetivo, los objetivos del trabajo, sean tres, sean cuatro, lo que sea. Al frente de cada objetivo debe de ir eh, fuente de información. Entonces, para ese, supongamos que mi objetivo en este caso es el estudio de mercados. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información que voy a utilizar? Voy a utilizar tanto fuentes de información primaria como secundaria. Entonces, uno escribe Ujú. ahí fuentes de información primaria y secundaria. Luego habrá otra columna que especifique herramientas para la recolección de la información. Entonces, si yo dije que en el objetivo, que si en el estudio de mercados iba a utilizar una fuente de información primaria, cuando uno habla de fuentes de información primaria es la consulta con expertos o la recolección directa de la información a través de los clientes en función de una encuesta, un focus group, videos, etcétera, etcétera. Eso se convierte en fuentes de información primaria. Pero si Ujú. dije que también iba a recoger información a través de fuentes de información secundaria, entonces las fuentes de información secundaria son libros, revistas, internet, artículos científicos, etcétera, ¿cierto? Ujú. Entonces tenemos la columna de los objetivos, primero, la Sí. columna de las fuentes de información, segundo, la columna de las herramientas para la recolección de la información y cuarto, la columna de las observaciones. Entonces en observaciones yo voy a colocar, se van a hacer encuestas tanto a los clientes como a empresarios con el fin de detectar cuáles son las necesidades primarias en función del producto y servicio. Y eso es lo que voy a colocar en observaciones. Si yo lo voy a hacer a través de fuentes secundarias, entonces yo digo, la consulta de artículos científicos en bases de datos como Dialnet, Realit, Scopus, Google Académico, con el fin de encontrar fuentes de información confiables que soporten la investigación en función de la problemática. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Entonces a mí me gusta más en ese cuadrito. Si no les gusta el cuadrito, pues entonces pueden hacer párrafos de corrido escritos donde hagan las explicaciones de lo que son las fuentes de información. ¿Estamos? Eh, a ver, yo este fin de semana ya le he contado pues de la idea de negocio mío. Sí, Ese fin de semana yo estuve en la feria de la repostería. Obviamente pues digamos que yo voy a atender una situación especial del mercado, pero yo estuve pues en esa feria porque quería mirar tendencias de repostería, toda la parte sí. como de diseño. Eso sería qué, o sea, porque uno también coge como ideas de ahí y estudia pues cómo está el mercado, digamos, como en ese sector, porque también había pues como parte de lo que yo quiero hacer. Ujú. Si tú vas directamente a la feria, es una fuente de información primaria porque está directamente ligado a las personas. Cuando tú recoges información directamente de la gente, directamente del mercado, son fuentes de información primaria. Ah, bueno, sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue después de las fuentes de información? Sigue el tema de la muestra, ¿cierto? Ujú. Entonces, en el tema de la muestra, ustedes van a especificar cuál es su público objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es la muestra real? Y cuando yo digo de cuál es el público objetivo, entonces ustedes dicen, ah, bueno, nuestra muestra está conformada específicamente por personas de la tercera edad, por decir algo. Y según estadísticas del DANE,
el 30% de la población colombiana están catalogadas como personas de la tercera edad a partir de los 60 años. Entonces Ujú. aquí viene un problemita. Resulta ser que el 30% de la población colombiana, que son más o menos 50 millones de pesos, 50 millones De personas. de personas, entonces 5 por 3 15 básicamente son 15 millones de abuelitos, ¿sí o no? Ujú. Hablar de 15 millones de abuelitos, entonces en la muestra me tienen que colocar el tipo de muestra, si es una muestra probabilística o si es una muestra no probabilística. ¿Cómo así? Carlos, Las muestras que Carlos, son... una pregunta. Sí, dime. Qué pena, lo interrumpo. Por Sí. ejemplo, en el caso mío, jugos, los batidos les gustan a los niños, a los Sí, pero ¿quién paga? adolescentes, o sea, a todas las personas. Pero ¿quién Entonces, yo paga del por cien los por jugos? ciento puedes coger las personas. Sí, pero ¿cuáles? Las personas son las que van a pagar por el Los jugo, por el adultos. batido. Si yo le voy Entonces, a vender pero los jugo... adultos, entonces, hay también ya jugos para niños, hay jugos para adultos, pero hay vuelvo e para, insisto, hay de todo. pero vuelvo e insisto, Mari, si yo le voy a vender un jugo a un Sí, niño, pues mi cliente no puede ser un niño, mi cliente tiene que ser los padres, sí. ¿cierto? Pero entonces en ese caso yo puedo dividir la población de muestras, es decir, un 50 es la tercera edad y un 50 son las personas de tal a tal edad. Sí, es válido, es válido. Es vale. Sí, Ah, claro bueno. que sí, bueno. Pero entonces, para el tema de la muestra, ojo con lo que les voy a decir. Cuando las muestras son mayores a 10.000, se convierten en muestras probabilísticas, pero son muestras probabilísticas infinitas. Son muestras probabilísticas infinitas. Cuando las muestras son menores a 10.000, son muestras probabilísticas finitas. ¿Cuándo es una muestra no probabilística? Cuando yo simplemente selecciono una muestra al azar y que esa muestra al azar no es muy representativa para el estudio. ¿Cierto? No es que yo escogí 20 personas porque realmente son 20 las que trabajan en el área de confección. Es que son 10 personas porque son las que realmente trabajan en el área de mercadeo. Ahí yo digo que son muestras no probabilísticas. Son muestras probabilísticas cuando yo de alguna manera tengo que eh, hacer cálculos estadísticos para poder decir que voy a hacer unas encuestas de 340, de 320, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, Ujú. en este curso solamente van a ser cálculos subjetivos, pero cuando lleguen allá a la formulación del proyecto tienen que hacer el cálculo de la muestra real. ¿Estamos? Sí. Entonces, para que coloquen allí si es una muestra probabilística o es una muestra no probabilística. ¿Estamos? Sí. Bueno, y por último, en el diseño metodológico, lo que tienen que colocar es el diseño de herramientas para la recolección de la información. Entonces, como ustedes por allá arriba en las fuentes de recolección de la información dijeron que eran encuestas, ¿cierto? Entonces en el diseño ustedes me van a colocar encuestas de 10 preguntas de tipo abiertas y cerradas eh, y bueno, eso por un lado. Por el otro lado, si van a hacer focus groups, si van a hacer observaciones, videos, si van a hacer recolección de la información a través de cuestionarios, entrevistas, etcétera, etcétera. Y si pueden, de una vez, anexen las preguntas que van a hacer. Ujú. ¿Estamos? Sí. Hasta ahí Sí. llegaría el diseño metodológico.
Y el otro tema que para ustedes, que vuelvo e insisto, es el tema de emprendimiento. Entonces vendría el tema de los recursos de la investigación, ¿cierto? Sí, Que en los recursos de la investigación ustedes van a decir, ah, venga, pero es que yo para recoger esas encuestas necesito 2 personas. ¿Y cuánto me vale la hora de esas 2 personas? Ah, es que yo necesito recursos institucionales. Ah, es que necesito, cuando hablo de recursos institucionales, estoy hablando de recursos físicos. Cuando hablamos de recursos físicos, ah, es que bueno, de lo físico necesito un carro, necesito un espacio para llevar a la gente para poder hacerles un focus group, necesito una cámara para poder hacer los videos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? sí. Bueno, en temas técnicos, no es que necesito un software para poder organizar la información y poderla tabular, o necesito un software para poder simular cómo realmente va a ser el producto del servicio. Entonces, ¿qué recursos técnicos se necesitan? ¿Estamos? Sí, Y Carlos, en- en este caso aplicaría, por ejemplo, que yo por correo voy a citar a X personas, o les voy a mandar la encuesta y si quieren acceder a la muestra o a la prueba, yo se las mandaría. sí, Eso claro. sería un recurso tecnológico. En- Tecnológico. No, eso no es un recurso. Eso no es un recurso tecnológico, yo diría que más bien eso es una especificación que debes colocar en el diseño de las fuentes de información. ¿Listo? Sí, Vale. señor. Bueno. Sí. Y por último vienen los recursos financieros. En los recursos financieros, entonces ustedes dirán, ah, pero es que yo necesito plática para viáticos, es que necesito plática para alimentos, es que necesito plática para eso, para aquello, ¿cierto? Entonces, básicamente los recursos financieros se convierten en aquellos en función de las necesidades de dinero que necesitan tener disponibles para poder ejecutar cada uno de los objetivos. ¿Estamos? sí. Sí. Bueno, y hasta ahí llegaría la entrega. Ah, bueno. Ah, bueno, pero otra cosita que no se les vaya a olvidar. Esos recursos deben estar todos cuantificados. ¿Cuál es Así el como está en la tabla. Exactamente, cuántas, así como está aquí, ¿cierto? ¿Qué recursos, qué cantidad, qué valor y su valor total, ¿cierto? Entonces Ujú. aquí están, vea, humanos, asesor externo, horas, etcétera, institucionales. Ah, bueno, esto ya es un tema de asesor. Carlos, yo eh, voy a coger la familia, entonces yo no les voy a pagar que me ayuden y si a mí, si a mí me va bien, a ellos también. no, no, pero es que ese no es el tema. Si sea familia, tú tienes que cuantificar, ¿me hago entender? Sí, señor, o sea, poner una base más o menos para uno tener una idea de que en esto se gastaría tanto, en esto otro tanto. Ojo que son los Sí, recursos para la gestión del proyecto. económico. Ujú. No Los son los recursos financieros. recursos, no los recursos para montar la empresa, que son Sí, sí, señor. diferentes. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿alguna Ujú. pregunta? No, No. ninguna. Vamos Ya bien, hasta ahí me entonces. queda claro. Sí, Bueno, entonces preguntas, yo sí voy a hacer preguntas. Es la primera. Elisa, ¿usted ya evaluó al profe? dime. No, ¿Cuándo lo va a hacer? no lo voy a evaluar. Mañana lo hago. Yo ahorita lo califico. No les Yo creo. mañana, no, yo siempre evalúo al docente. Ah, bueno, Yo siempre listo. lo hago. Espero que lo hagan porque es que recuerden que por ahí les coloqué la visita y eso lo necesitamos como tema institucional, ¿listo? Ujú. Sí, sí, yo siempre lo hago. Ah, bueno, listo. Entonces, por favor, no me Pero dejen yo esa siempre lo hago tareita. también, Bueno, Carlos. no me vayan a dejar esa tareita pendiente, ¿vale? Bueno, Bueno. Elisa, a ti ya te llegó. Ah, no, 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 no les ha llegado, no, no. Estoy en loco, estoy loco. De aquí al miércoles les llegan los comentarios del trabajo, listo.
Ajá, sí, Bueno, listo. ¿algo más? No, ya, yo creo que con No, esto. pues, feliz noche y que descanse mucho. Venga, venga, Pepe, un momentico, ¿cómo así? Ajá, ¿cuál es Ya el es bueno. afán? ¿Cuál es el afán? No, sino que tengo otro encuentro también, qué pena pues ahí Ah, con ya. ustedes. Pero usted está diciendo que con otra pregunta, yo le digo que no. Bueno, listo. No, entonces si no es más, me cuidan, Dios les bendiga y cualquier cosa o cualquier inquietud, ya sabe que se pueden comunicar conmigo a través del Skype, ¿vale? Listo. Sí, Bueno, Bueno, muchas Carlos, gracias. bueno, niños, que muchas estén muy gracias. bien. Y en serio que descanse bastante. Igualmente. Bueno, hasta luego. Hasta Que luego. estén bien, Hasta hasta luego. luego.